Saludos a todos los que nos sintonizan mediante las plataformas sociales de Metro Puerto Rico. Soy Miguel Santiago Colón, reportero de este medio, y hoy, de cara al Día Internacional de la Mujer, por supuesto, en medio de una pandemia, hablo con la doctora Iris Cardona, quien se destacó anteriormente como subsecretaria de Salud y ahora la coordinadora del programa de vacunación de la agencia. Saludos, doctora, gracias por estar con nosotros aquí. Saludos, gracias por la invitación. Sea, usted se tuvo que encargar, ¿verdad?, de la logística del proceso de vacunación. Eso entiendo que comenzó más o menos como en noviembre, diciembre. Ahora mismo, o sea, ahora con esa introspección, cree que fue lo más difícil de esta gesta? No, en realidad el plan de vacunación para Puerto Rico, el plan de vacunación contra COVID para Puerto Rico, empezamos a gestarlo allá para finales del mes de julio, sabiendo y preparándonos, buscando toda la información de la posibilidad de que hubiese una vacuna como herramienta de prevención contra la enfermedad de COVID-19. En aquel entonces no fue esta que está aquí, sino un grupo de personas que lleva años trabajando en lo que es vacunación para el Departamento de Salud y la Oficina de Respuesta en Emergencias de Salud Pública. Llevamos a cabo una serie de reuniones y posteriormente en agosto comenzaron reuniones con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades que nos iban poniendo al día de cómo iban los procesos de investigación y los posibles candidatos en aquel entonces a vacunas. Sabiendo la información científica, ¿no?, lo que se estaba estudiando, los datos que estaban saliendo, mirando la posibilidad sin tener una fecha fija de cuándo se haría realidad una vacuna autorizada, basamos nuestro plan en las guías federales que establece el CDC y en unos supuestos. Por ejemplo, había 4 o 5 candidatos a hacer vacuna contra COVID, unos con temperaturas de almacenamiento y de transporte que nunca habíamos utilizado, otros con las temperaturas que conocemos, unos de 2 dosis, otros de una sola dosis. Y los supuestos inmediatos era que en algún momento autorizarían el uso de una de estas vacunas si la ciencia lo avalaba y en efecto así ocurrió. Y había que tener vamos a decir, un cimiento de proveedores, que es la palabra que utilizamos, que den el servicio de vacunación contra COVID. Entonces nos dedicamos a trabajar con esos supuestos. Además de eso, con el supuesto de que cuando tú autorizas o apruebas cualquier medicamento, el que sea, inicialmente la fase de producción pues no está súper rápida. Y eso es lo que hemos visto con las vacunas. De ahí es que sale ese famoso plan de ir vacunando por fases. Y qué bueno que tú me preguntas eso, porque eso fue lo más difícil, entender cómo hacer disponible una herramienta de prevención por estas llamadas fases, donde la primera fase lo que significa es quién tiene prioridad. ¿Cómo yo decido que voy a vacunar primero los trabajadores del sector de salud versus otras poblaciones u otros trabajadores? ¿Cómo decido que los policías o los bomberos van primero que otro sector de la sociedad? Pues eso fue quizás lo más difícil, pero no tan difícil porque se concibió con un marco conceptual que los científicos de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos establecieron. Cómo garantizar esa toma de decisiones que fuera justa y basándose en ciencia. Supongo que como quiera, con esa ayuda que acabo de mencionar, pues fue medio complicado, especialmente cuando es un tema tan relevante y todo el mundo está bien pendiente. Es que hubo que leer mucho, hubo que asistir a muchas conferencias virtuales, desarrollar los procesos y entonces caminar bajo el proceso establecido por CDC para convertir hospitales, clínicas, grupos médicos, CDT, farmacias, en proveedores de servicios de esta vacuna tan particularmente las de Pfizer y Moderna, por los requerimientos
de almacenamiento, transporte y manejo adecuado de la cadena de frío. Ya estamos pronto para cumplir un año de la pandemia, o al menos desde el encierro que provocó la pandemia. ¿Verdad? Me gustaría saber su perspectiva, porque desde entonces, desde que comenzó este encierro, muchas mujeres científicas asumieron un rol de liderazgo para comunicar efectivamente, y estoy casi seguro que mucho de la población puertorriqueña se informaba a través de esta científica boricua. Usted también es científica boricua, me gustaría que elaborara sobre esto y que ofreciera su perspectiva sobre esta situación. Bueno, yo soy médico, ¿verdad? Mi formación es la de un médico, médico del servicio, en mi caso de los pacientes más jóvenes, el grupo de los niños, pero ciertamente haber trabajado por mucho tiempo con el programa de vacunación te da una perspectiva en términos de que es mejor prevenir ciertas enfermedades si tienes la oportunidad que tener que tratarlas. Y uno de estas, ¿verdad? Estamos en el caso de COVID-19, que ciertamente cuando empieza todo esto, no teníamos una luz, no teníamos una guía de cómo tratamos a un paciente con COVID. La ciencia al servicio de la humanidad permitió que en unos meses se desarrollasen medicamentos antivirales, se desarrollasen ahora los anticuerpos monoclonales y que tuviésemos en menos de un año la posibilidad de una herramienta preventiva que es la vacunación. ¿Cómo uno se siente? Pues cuando, en mi caso, cuando te formas en el campo de la medicina, vamos a decir, tu servicio está atado a siempre estar dispuesto a escuchar, acompañar, diagnosticar, Aunque no curar, esté de acuerdo, me imagino. en la medida que tú lo puedas hacer, de acuerdo a tus conocimientos y capacidades. Y eso es lo que hemos estado dispuestos a hacer. Yo siempre digo en este escenario de meses que llevamos, prácticamente un año trabajando con esto, en un inicio los padres de mis pacientes allá en febrero y marzo del 2020 me preguntaban en mi práctica, ¿no? En mi práctica de médica y cómo, qué va a pasar si llega este virus a Puerto Rico. Y yo en broma les decía, pues apagamos la luz porque nos vamos a morir todos. Esas eran mis primeras respuestas en aquel inicio. No obstante, hemos aprendido a tratar, hemos aprendido a lo que son las medidas de prevención, las intervenciones que no tienen que ver con medicamentos. Se han desarrollado medicamentos y hemos aprendido a utilizarlos y ahora tenemos la mejor posibilidad, que es la herramienta preventiva de la vacunación. Y si lo hacemos bien, si seguimos en el camino que vamos, eventualmente llegaremos al final del túnel y veremos la luz. Noté que hizo una mirada cuando le dije científica, y aclaró ¿verdad? Que es médica, pero aprovecho la línea de comunicación entonces, la diferencia entre médico y científico, si es que hay alguna, ¿verdad? Como comunicador me puede corregir con confianza. La ciencia, sí, ¿verdad? Estudiamos ciencia, nuestra base es la ciencia. En el caso de la medicina, es la ciencia y el arte de curar al servicio de los seres humanos, en mi caso. ¿Verdad? Como estamos conversando, ¿verdad? Sobre el rol de la mujer científica y el médica también, quedaría ver qué resultará de esta participación femenina en cuanto a los medios, en cuanto a la ciencia boricua. ¿Qué usted cree que que podría resultar a causa de esta pandemia, ahora de cara a lo que nos queda, no tan solo de sobrevivir la pandemia, sino cómo podemos ver hacia atrás y reflexionar sobre esto? La historia está llena, la historia de las ciencias está llena de el rol de muchas mujeres que fueron pioneras en su época, no solamente ahora en el siglo XXI, sino en el siglo XX y siglo XIX. Siempre ha habido mujeres dentro del campo de las ciencias. En mi caso, por ejemplo, vemos quizás más participación de la mujer o más protagonismo, en este caso, llevando mensajes, en mi caso, de prevención.
que es básicamente lo más que lo más que me gusta, ¿no? Es mejor evitar, es mejor prevenir cualquier enfermedad que tener que tratarla, ciertamente. ¿Verdad? Aprovecho que la tengo y le pregunto, ¿qué más queda? ¿Hasta cuándo podremos decir que estamos viviendo en una pandemia? No, eso todavía queda. El desarrollo de las vacunas viene a prender la luz al final del túnel, pero es un túnel que es largo y tenemos que aprender a caminar. Hemos aprendido a caminar, hemos aprendido de nuevo, te lo repito, hemos aprendido las medidas, las intervenciones no farmacológicas de prevención, que es la distancia, la higiene y el uso de la mascarilla son intervenciones probadas científicamente, pero no son farmacológicas, no son medicamentosas, por decirlo así. Hemos aprendido en el desarrollo y en la utilización de ciertas alternativas de medicamentos, que no son muchos en este momento, pero hace un año no había nada. Y hemos aprendido en otros medicamentos, otras intervenciones que se pueden hacer temprano en la enfermedad y pueden salvar la vida del paciente, evitar que llegue al hospital y salvar su vida, como son los monoclonales. Y hemos aprendido, la ciencia se ha puesto al servicio de la humanidad con el desarrollo de estas vacunas, porque fíjate que una intervención de inyectar una vacuna puede provocar, evitar que una persona exponiéndose al SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, se enferme. Y eso ha sido probado en estudios clínicos y ahora tenemos la posibilidad de trabajar y asegurar que todos los puertorriqueños, en nuestro caso, tengan acceso a vacunarse en el momento más rápido que lo podamos hacer. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Metro Puerto Rico. Escucharon, ¿verdad? Todos los que nos sintonizan es la doctora Iris Cardona, coordinadora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad.